Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Nuestro tema del día de hoy es la etapa helenística. ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo mismo. Ya. La etapa helenística. Filipo II, rey de Macedonia, una región situada en el norte de la península helénica, aprovechó los enfrentamientos entre la polis para extender su poder sobre Grecia. Tras la conquista de Atenas y Tebas en los años 338 a.C., las demás polis se sometieron a la autoridad de Filipo II, que consiguió así unificar Grecia. Muy bien, muchas gracias. Andrés, ¿qué entendió con lo que acabó de leer su compañero? ¿De qué se trata? Filipo II de Macedonia unificó Grecia tras conquistar Atenas y Tebas. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Claro, aquí dice que Alejandro Magno había extendido la influencia griega más allá de sus fronteras tradicionales y que también había llevado consigo su lengua, su arte, su filosofía, sus modelos y políticos. La cultura griega con la etapa helenística se mezcló con las culturas de los territorios conquistados desde el origen a una nueva cultura conocida como helenismo, donde los elementos griegos y orientales se habían combinado. Entonces, después de eso, surgieron nuevas ciudades que se convirtieron en centros políticos, económicos y culturales, como Alejandría en Egipto, que se convirtió en un importante centro de comercio y aprendizaje. Y con respecto a la etapa helenística de la transformación de la filosofía, que se había centrado en una búsqueda de felicidad individual y la seguridad personal con las escuelas, y que también se habían producido importantes avances en la matemática, en la física, en la astronomía y también en la medicina, donde en ese entonces se había fundado la etapa helenística. Arelis, bienvenida, buenos días, necesito que enciendas la cámara. Sigamos con el imperio de Alejandro Magno. Andrés, ¿me ayudas con la lectura? Tras el asesinato de Filipo II, le sucedió su hijo Alejandro, que siguió la política expansiva de su padre, iniciando la conquista hacia Oriente al frente de un poderoso ejército. Después de derrotar a Darío tercero rey de los persas en el año 300 a.C., Alejandro creó un imperio inmenso en poco más de 10 años, que sería conocido como Imperio Macedónico. Tras Persia, conquistó Egipto y llegó hasta el río Indo en la India actual. Alejandro murió en Babilonia cuando sus ejércitos ya habían iniciado el camino de regreso hacia Grecia. Ya, muchas gracias, Andrés. Arelis, ¿qué entendió de lo que acabó de leer su compañero? ¿De qué se trata el tema? Arelis, nada. Bueno, sigamos. Entonces, el imperio de Alejandro Magno, en ese entonces, obviamente, había sido una vasta, monarquía que abarcó desde Grecia hasta India, consolidándose tras sus conquistas militares. Aunque su imperio tuvo un profundo impacto también cultural y político, dando el origen en ese entonces el periodo helenístico. Entonces, las características del imperio de Alejandro Magno, como estaba comentando, se había extendido desde Grecia y Macedonia hasta Egipto y también en Persia y partes de la India, convirtiéndose en uno de los imperios más grandes del mundo antiguo. Alejandro
también había adoptado diferentes sistemas de gobierno en cada región, combinando la administración local con la supervisión de sus generales macedonios. Con respecto a la cultura, en el imperio de Alejandro Magno, promovió la difusión de la cultura griega, que se fusionó con las culturas locales, dando lugar a un periodo de intercambio cultural conocido como helenismo. A pesar de su corta duración, el imperio de Alejandro sentó las bases para el desarrollo del periodo helenístico, caracterizado por la influencia griega en la política, el arte, también la literatura y también la religión de las religiones conquistadas. Entonces, las conquistas de Alejandro Magno comenzó asegurando el orden en Grecia y luego lanzó a la conquista del imperio persa, derrotando al rey Dario III en varias batallas. Otra conquista de él fueron cuando sus campañas militares lo llevaron a través de Asia Menor, Egipto, Persia y hasta la India. Otra conquista fue cuando, a pesar de su éxito militar, la muerte de Alejandro a los 33 años impidió la consolidación de su imperio, dando lugar a luchas internas entre sus generales y la fragmentación del territorio. Entonces, Justin, ¿cuál fue la primera conquista de Alejandro Magno? ¿Cuándo comenzó? En Persia. Después fue Macedonia, Egipto y concluyó con India. Muy bien, entonces en ese entonces había sido uno de los imperios más grandes. Sí, se lo llamó, bueno, él creó el Gran Imperio Macedonio. Ahí es el nombre. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el fin del imperio fue cuando tras la muerte de Alejandro, sus generales conocidos como los diadocos, se dividieron el imperio en varios reinos helenísticos. Entonces, estos reinos, como el rey de Egipto y del imperio, mantuvieron la influencia griega en la región durante los siglos. Andrés, ¿cuándo fue el fin del imperio? ¿Por qué fue el fin del imperio? ¿Tras la muerte de quién? ¿Quién tuvo que morir para que se divida el imperio? Alejandro Magno. Sí, correcto, Alejandro Magno. Una vez que Alejandro Magno murió, se dividió el imperio en varios reinos helenísticos. Sigamos con Alejandro Magno. Arelis, ¿me ayudas con la lectura? Justin. Alejandro fue coronado rey a la edad de 20 años. Fue educado por el filósofo Aristóteles, con el que estudió moral y política, pero también medicina y poesía. Soñaba con igualar las gestas de los héroes de la Ilíada, poema que ensalzaba los valores guerreros. Destacó por sus artes como militar y por sus dotes de mando. Ha pasado a la historia como un hombre valiente y generoso, pero que también podía mostrarse brutal. Muy bien, muchas gracias por la lectura. Entonces sigamos. Vamos ahora a conocer un poco de Alejandro Magno. ¿Ya? A ver, entonces, Alejandro Magno también era conocido como Alejandro III de Macedonia. En ese entonces él fue un rey que conquistó en vasto imperio, como les estaba comentando, desde Grecia hasta India, extendiendo la cultura y creando el imperio helenístico. Su vida
estaba marcada y tenía un genio estratégico y eso lo convirtió en una leyenda en la antigüedad. Él nació en Pella, era hijo del rey Filipo II de Macedonia y Olimpia de Epiro. También recibió una excelente educación, quien lo inculcó el amor por la filosofía, la literatura y también la ciencia. A los 20 años sucedió a su padre como rey de Macedonia tras su asesinato. Entonces la conquista y la expansión del imperio comenzó su campaña en el 334 antes de Cristo contra el imperio persa. Después derrotó al rey Darío III en varias batallas, incluyendo las de Isos, expandiendo su imperio. Luego continuó su expansión hasta el este, conquistando Egipto, Mesopotamia y llegando hasta la India. Y por último, fundó más de 70 ciudades, muchas de ellas llamadas Alejandría, que se convirtieron en centros de cultura y comercio. Andrés, ¿cuántas ciudades fundó? 70 ciudades. 70 ciudades. 70 ciudades había fundado Alejandro Magno. Justin, ¿en qué año comenzó la campaña de la conquista? En el año 334 a.C. Muy bien. Entonces ahí él comenzó la campaña de la conquista en el año 334 antes de Cristo. Entonces, con respecto al legado cultural de Alejandro Magno, promovió la difusión de la cultura griega conocida como helenismo en los territorios conquistados. El helenismo fusionó la cultura griega con la cultura local, incluyendo en el idioma, la política, el arte y también la religión. Entonces su imperio había conectado el oriente y también el occidente a través del comercio y la comunicación, dejando una profunda huella en la historia. Entonces, como les estaba comentando, él murió en Babilonia en 323 antes de Cristo a los 32 años. Posiblemente dicen que fue de fiebre o envenenamiento. Y su imperio también se dividió entre las tres generales tras su muerte, marcando el fin de una era. Andrés, ¿cuándo murió Alejandro Magno? Babilonia a los 32 años. Sí, a los 32 años, correcto. Entonces, ¿qué entendemos de Alejandro Magno? Que fue un líder militar excelente y conquistador, muy audaz, que transformó el mundo antiguo con sus campañas militares y también la difusión del helenismo. Y su legado perduró como un ejemplo de liderazgo y su estrategia y la influencia en la cultura griega en la historia. Entonces, ¿está entendido hasta ahorita? ¿Sí o no? Sí, mis. Entonces, Alejandro Magno fue el mayor de los íconos culturales de la antigüedad, ensalando como el más heroico de los grandes conquistadores. Para los griegos, él fue un héroe nacional y libertador, como un tirano que destruyó la estabilidad creada por los persas. Entonces, ¿quién era Alejandro Magno? Justi, Fue un militar excelente, fue conocido por ser generoso, por su liderazgo, pero también era conocido por tornarse de un tono brutal. Exigía todo. Andrés, ¿qué entendemos con el concepto de Alejandro Magno?
¿Quién fue? ¿Qué hizo? Porque era Fue un considerado. conquistador que formó uno de los más grandes imperios de la historia. ¿Qué más? Nació en Peña y fue hijo de Felipe y Oliva. ¿Y quién derrotó a Alejandro Magno? Darío III de Persia. Correcto, muy En los bien. años 3000 antes de Cristo. 300. ¿Están leyendo? A ver, sigamos. A ver, esto no está aquí. ¿Cuál es el significado de Alejandro Magno? ¿Qué creen que signifique Alejandro Magno? ¿Cuál sería su significado? Ah, El Yo creo significado, sí, yo a creo ver, que dime. por ser un militar que conquistó bastantes ciudades, debe significar alguien grande, poderoso, ¿verdad? Sí, muy bien. Conquistó la mayor parte del mundo antiguo, extendiendo la civilización de Grecia hacia el este, hacia la India. Se dice que Alejandro, se dice, lloró porque ya no quedaban mundos por conquistar en su juventud. El filósofo Aristóteles fue su tutor y él fue quien lo comentó. Entonces, el significado de Alejandro Magno era gobernante de Grecia en el siglo IV antes de Cristo. Y el significado de Alejandro en la Biblia significa defensor, protector de la humanidad. ¿Qué significa Alejandro en la Biblia, Andrés? Defensor, protector de la humanidad. Muy bien, espero que mañana también se acuerde. Entonces, con respecto a el mayor enemigo de Alejandro Magno, que fue Darío III, él fue el rey de Persa, que él fue el mayor enemigo de Alejandro. Darío III fue un rey persa que heredó el trono en el año 336 a.C., poniéndose al frente del imperio hasta el año 330 a.C., cuando fue definitivamente conquistado. Entonces, ¿cuántos años duró en el trono? En los años 330 hasta 336, que fue conquistada la ciudad. Claro, cuando fue definitivamente conquistado. Entonces, ¿por qué será importante Alejandro Magno? Como ustedes igual estaban comentando, aunque también fue el rey de la antigua Macedonia por menos de 13 años, Alejandro Magno cambió el curso de la historia, uno de los generales militares más importantes del mundo. Creó también lo que era un vasto imperio que se extendía desde Macedonia hasta Egipto y desde Grecia hasta la parte de la India. Entonces eso ya lo tenemos bien en claro, ¿verdad? ¿De qué parte, de qué extremo a extremo se extendió? Desde el oriente hasta el occidente. Muy bien. A ver, entonces como tarea vamos a poner
Tarea 2, van a tener tarea 2. Así chance que no tienen tarea 2. La historia de Alejandro Magno con su propio criterio y concepto. Solo eso ya. No tan largo ni tan corto, más o menos unas 7, 8 líneas. Si es con su propio concepto, unas 4 líneas, porque lo voy a estar leyendo.